Bueno, ya sabe usted, hay una gran discusión sobre el tema de la revocación del mandato, que es una figura que se incorporó este sexenio en la Constitución. Y la discusión que se está dando en estos momentos es que no se ha aprobado la ley reglamentaria de este derecho constitucional. Ahora, hay que aclarar una cosa. La revocación del mandato no es solo para el presidente de la República, también es para los gobernadores de los estados. Y de acuerdo con los términos en que está redactado el texto constitucional, hay por lo menos 9 estados que de aquí a marzo tendrían la posibilidad de recoger firmas para hacer su propia revocación de mandato del gobernador. Y he estado revisando qué pasa en algunos estados del país, en concreto lo sé de Guanajuato, pero también de la Ciudad de México. No hay leyes reglamentarias de revocación del mandato, es decir, la falla que tiene el Congreso de la Unión lo tienen también las legislaturas de los estados. Y en el caso de la Ciudad de México, la legislatura que está terminando, ampliamente dominada por Morena, pues no ha aprobado la ley local de revocación del mandato, lo cual pues es una contradicción con lo que se está exigiendo a nivel federal. Tengo en la línea telefónica al diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Dorin. Federico, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, buen día, Torres. ¿Por qué no se ha aprobado la ley de revocación del mandato en la Ciudad de México? Pues nunca ha estado en la agenda de esta legislatura, la mayoría nunca la ha hecho un tema prioritario. Acabamos de tener ayer un periodo extraordinario, no es un tema que se haya discutido para estos últimos días. El día 30 de agosto será el último extraordinario de esta legislatura, ni siquiera hay un proyecto de dictamen, no está en la discusión de la Junta de Coordinación Política. Pues qué contradicción, ¿no? Que, digamos, se reclame al Congreso Federal que no se haya aprobado. Ciertamente hay una falla ahí porque tenían año y medio para hacerlo, no lo hicieron. Ciertamente hay una falla ahí, nadie lo niega. Pero lo mismo tendría que decirse del Congreso de la Ciudad de México, donde en esta legislatura, pues el oficialismo, Morena y sus aliados tienen una amplia mayoría. Podrían haberla aprobado si hubiesen querido. Bueno, así es, podrían haberla aprobado solos, porque tienen incluso mayoría calificada, sin necesidad de la concurrencia de ningún partido de oposición, pero nunca ha estado en su prioridad. De hecho, la reforma federal se tuvo que ajustar, tú recordarás cuando la oposición se negó a que fuera una consulta en simultáneo con las elecciones intermedias, porque el texto de la Constitución de la ciudad sí dice que tiene que ser forzosamente transcurrido cuando menos la mitad del mandato. Y en la ciudad es todavía más relevante, porque en Pascal, aquí puedes tú someter a revocación de mandato no solo a la jefa de gobierno, sino a diputados y alcaldes, no todos, pero los que hubiesen reelecto. En el caso de la Ciudad de México también se permite para diputados y alcaldes. Sí, en la Ciudad de México sí. Alguien puede correr a un diputado que no le representa. Sí. Y los números son muy viables, porque es el 10% de firmas de electores que equivalen a un poco más de 600,000. Pues es la cifra que tuvo, si la quieres llamar pírrica, el 7% de la última consulta del presidente en la ciudad. Sí. Son el 10% de las firmas de los electores. La participación en la ciudad fue un poco más del 10%, como tú bien sabes. Ajá. Entonces, condiciones para que la exijan por aclamación popular las huestes de Morena hay. Con lo que les queda de representatividad electoral la pueden promover. El Congreso no ha legislado, digamos, qué tipo de pregunta, con qué criterios formular la pregunta, quién revisa la constitucionalidad de la pregunta. Solo plasmó en la ley como copy-paste, en la ley de participación ciudadana, lo que ya habíamos plasmado desde la Constitución. Eso fue en 2017, o sea, esta legislatura va a pasar de noche en ese tema. Oye, Federico, la jefa de gobierno suele repetir palabra por palabra lo que dice el presidente, pero en este caso, el de la revocación, yo encuentro un curioso silencio. Ella no se refiere a este tema. ¿Será acaso porque ella podría perder una eventual consulta de revocación del mandato? Mira, yo diría dos razones. Primero, es el mismo problema con el presidente. Hacer la consulta cuesta dinero y tú has sido testigo del pleito que ella ha tenido presupuestal con el tribunal y con el instituto, donde se ha regateado dinero para llevar a cabo sus funciones. Entonces creo que ella no lo ha reverberado, primero por no gastar, pero ahora después de que perdió 9 de 16 alcaldías, pues me parece que el estímulo que tiene ella a ser demócrata y a someterse al juicio de las urnas, cuando ya perdió más de la mitad de las alcaldías, está muy menguado.
Tampoco, honestamente, tampoco veo que nadie, digamos, no hay, así como a nivel federal tampoco lo hay, pues no veo un ánimo de la ciudadanía de convocar a una revocación del mandato en la ciudad. No lo he visto pues en ningún lado, no sé si tú sí. No, tampoco, ni siquiera la oposición hablamos o pensamos en eso. Sí. Si bien es un derecho que está reconocido en la Constitución, creemos que sí hay que legislarlo, pero no nos parece que deba de ser el tema prioritario ahorita. A ver, para mí la prioridad está en, primero, que se esclarezcan los hechos de lo que sucedió en la tragedia de Tláhuac, que se consigne penalmente a los responsables y que en términos legislativos el Congreso cumpla con toda la legislación que tiene pendiente que la Constitución nos obliga a hacer. Muchas de ellas tú has visto que recientemente ha generado malestar entre ciudadanía, decretos que ha hecho la jefa de gobierno en materia inmobiliaria. Pues toda la planeación, la que a ti y a mí y a todos los que aquí vivimos, nos da certeza de 20 años de un programa de gobierno local o de 15 años de las reglas de quién, cómo y hacia dónde construyes en la ciudad, hacia dónde me refiero, qué tan alto puedes construir, y la viabilidad hídrica de la ciudad, su movilidad, sus reglas de convivencia para 15 años, son dos pendientes enormes que deja también Claudia Sheinbaum y esta legislatura. Y eso a mí, con toda franqueza, me parece más importante que la ciudadanía participe y el Congreso haga buena aprobación de esos instrumentos que son de 20 y 15 años, que un ejercicio de revocación de mandato de una gobernante que ya fue descalificada a mi punto de vista en la urna. Bueno, pues vamos a ver si en alguna conferencia algún reportero le pregunta, ¿no? A Claudia Sheinbaum, ¿qué piensa usted de la revocación del mandato? ¿Le gusta? Y a lo mejor va a decir que a nivel federal sí le gusta, pero si luego le preguntan a nivel local, no estoy tan seguro de que le guste la idea, ¿eh? Y yo no estoy ni tan seguro de que responda, porque si va a responder un epíteto como la justificación de por qué ahora ya los funcionarios no son verdes, sino son siervos de la nación con uniforme y colores de Morena, pues también hay respuestas que insultan la inteligencia de los electores. Oye, rápidamente, me quedan unos segundos, pero sobre ese tema, ¿van a cambiar toda la cromática de la ciudad de verde a guinda? Toda, incluso Pero eso nos va a costar dinero, Federico. Claro, pero ahí ya no implica la autoridad, ahí lo que importa es que se sepa que el gobierno hace cosas para que no haya campañas de desinformación, que es el pretexto para la debacle electoral. Te doy otro dato. Hay una iniciativa presentada por Morena que quiere homologar las patrullas. ¿Para qué? Para que el programa exitoso de obligar a Benito Juárez de patrullas de Santa Aguada esté prohibido. Que todas tengan que ser del color de Morena en la ciudad y no puedan los 9 alcaldes que ganaron ofreciendo hacer un esfuerzo adicional en seguridad ciudadana, puedan hacerlo. Ah, caray. Eso están a punto de prohibirlo. En eso está concentrada Claudia Sheinbaum, no en la revocación de mandato. Y esa iniciativa sí la están peleando para el día 30. Vamos a seguir ese tema y te agradezco mucho, Federico. Gracias. No, a ti, un saludo. Gracias.